Teorema de las áreas. Cuando una partícula describe una trayectoria, el radio vector de posición de dicha partícula, con origen en O, barre un área que vamos a llamar A. La diferencial de ese área en una diferencial de tiempo será igual a 1/2 del producto vectorial del vector de posición R por la diferencial de R, puesto que el producto vectorial de R por diferencial de R es el movimiento de la partícula, el vector que describe el movimiento de la partícula en una diferencial de tiempo, pues ese producto vectorial, como sabemos ya cuando hablamos de producto vectorial de vectores, el módulo del producto vectorial es el área del paralelogramo cuyos lados son esos dos vectores. Como estamos hablando del triángulo, pues será la mitad. La velocidad areolar, pues, instantánea, será igual a la diferencial de A partido por la diferencial de tiempo. Tiempo en el que se produce ese elemento infinitesimal de área. Si dividimos aquí también por diferencial de t y lo vamos a hacer en el segundo factor del producto vectorial, pues me queda esta expresión. ¿Y esto qué es? Esto es precisamente la velocidad de la partícula. Luego esto es igual a 1/2 del módulo del producto vectorial del vector de posición por la velocidad. Si todas las fuerzas que actúan sobre la partícula pasan siempre por el mismo punto O, punto de referencia, que estamos utilizando para definir el área barrida, resulta que el momento de esas fuerzas respecto del punto O es nulo. Como vimos anteriormente, la derivada del momento cinético respecto del tiempo era precisamente el momento de la fuerza aplicada en cada instante a la partícula, y hemos dicho que es nulo, es el vector nulo. Luego entonces, si la derivada es nula, el vector es constante. Luego el vector momento cinético es un vector constante que vamos a llamar c. Si multiplicamos y dividimos la expresión de la velocidad areolar que tenemos aquí definida por la masa, me queda en esta expresión uno partido por 2m dividido primero por la masa, el segundo miembro, y multiplico la velocidad por la masa, con lo cual no cambia nada. Esta expresión es idéntica a esta otra. Pero esta expresión, ¿qué es? Es el vector de posición por la masa por la velocidad, producto vectorial, es el momento cinético. Y hemos dicho que es constante si las fuerzas, como estamos suponiendo en hipótesis, pasan siempre por O. Luego entonces, esto será igual a 1 partido por 2m por el momento cinético, que a su vez es constante. Esta cantidad es constante, tanto la masa como el vector que define el momento cinético. Luego la velocidad areolar
para fuerzas que pasan siempre por el punto O de referencia, es constante. ¿Qué ocurre si las fuerzas que mueven a la partícula pasan siempre por un eje? Si definimos el plano ortogonal a dicho eje, lo cortará en el punto B, la proyección de la partícula sobre dicho plano definirá una trayectoria y las fuerzas, también proyectadas sobre ese plano, me definen fuerzas que pasan por el punto B, intersección del eje con el plano ortogonal π, que hemos llamado π. Estas fuerzas, que son las componentes de estas otras según el plano, son las que definen la trayectoria en el propio plano π de la partícula, la trayectoria de la partícula en el plano π. Pero estas fuerzas proyectadas, como he dicho antes, pasan siempre por el punto B. Luego, entonces, si pasan siempre por el punto B, la velocidad areolar del área proyectada o barrida sobre el plano ortogonal al eje por el que pasan las fuerzas, esa velocidad areolar proyectada es también constante.